El tema que he titulado hoy lleva por nombre Vida, Restauración y Poder en el Espíritu Santo. Vida, restauración y poder en el Espíritu Santo. Sentí la necesidad de hablar hoy de esto por cosas que vas a ir entendiendo en el servicio, en el transcurso del servicio. La semana pasada tuvimos una visita linda, por ahí alguien me expresó cierta inquietud y sentí la necesidad, ¿verdad?, de hablar, de establecer pilares firmes en esta casa. De hecho, el mensaje de hoy es un mensaje que está cargado de mucho fundamento, porque creo que es necesario que como iglesia entendamos cuáles son los fundamentos de esta casa. Aquí hay gente linda que se ha integrado a nuestra familia de un tiempo para acá, y creo que vale la pena que podamos poner fundamentos sólidos de quiénes somos aquí en Reino de Dios. Más allá de que ustedes nos han ido conociendo y saben, ¿verdad?, de la atmósfera, la manera, la forma, el mover de Dios en esta casa, los mensajes. Sin embargo, creo importante establecer este fundamento y por eso tengo la necesidad de compartir este mensaje para ustedes el día de hoy. El Espíritu Santo de Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Por cierto, el Espíritu Santo de Dios no debe ser materia de estudio, en mi opinión, ¿no? Es más bien un tema de conocer a la persona del Espíritu Santo y de poder relacionarte con ella, de poder tener comunión, de poderle conocer y de esa manera poder descubrir todo lo que Él tiene para nosotros, la persona del Espíritu Santo de Dios. Acompáñame por favor con tu Biblia en el libro de Génesis, capítulo 1. Déjeme saber si está allí, por favor. Génesis, capítulo 1. La verdad es que el Espíritu Santo es la mejor compañía que usted y yo podemos llegar a tener. En una ocasión el Señor Jesús dijo esto: les conviene que yo me vaya. Fíjese bien, esto es interesante, porque el Señor se reunió con sus discípulos, a quienes había amado, y les dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, no vendría a ustedes el Consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. El Espíritu Santo es la promesa de nuestro Señor. Él dijo un día que Él estaría con nosotros todos los días, ¿o no dijo así? He aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pregunto, ¿cómo hubiese sido hecho posible si no fuera por el Espíritu Santo? El Hijo de Dios un día se encarnó en la persona de Jesucristo y vino a este mundo, pero Él era un ser humano. Él no podía estar en todas partes. ¿Cómo es posible que Dios esté con nosotros en todo tiempo y en todas partes? Solamente por medio del Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Y es la razón por la que Jesús dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendría a ustedes el Espíritu Santo. Pero ahora yo lo voy a enviar. Es la promesa de mi Padre para estar con ustedes todos los días. Todos los días. La mejor compañía que podemos tener las personas es la compañía del Espíritu Santo de Dios con nosotros. Amén. Su compañía, su presencia. La verdad es que el Espíritu Santo ha existido desde siempre, no que recién vino en ese tiempo, no que recién vino después del Señor. Es cierto, y eso lo vamos a ir entendiendo hoy, es cierto que el Espíritu Santo vino a morar en nosotros a partir de la resurrección y de la ascensión de Cristo. Pero el Espíritu de Dios siempre ha existido. Es Dios. Ha estado desde el principio de todas las cosas. De hecho, en un sentido, el Espíritu de Dios es como el brazo ejecutivo de la Trinidad. Acompáñame por favor en Génesis capítulo 1. Vamos a ver versículo 2, por favor, déjeme saber que está allí. Vamos a leer el 1 y 2. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, diga conmigo, el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz
de las aguas. Diga conmigo, mi familia, mi vida y mi iglesia necesita el mover del Espíritu de Dios. Del Espíritu de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Esto es un misterio en el que hoy no nos vamos a encontrar, ¿verdad? Hablando mucho. Hay varias teorías acerca de eso. Hay quienes sostienen, y yo creo también lo mismo, que algo pasó un día en este planeta. Porque Dios no hace nada desordenado, amén. Dios es un Dios de orden, Dios todo lo hace bien. Y hay quienes creen, y me incluyo, que un día aquí existió ya un prediluvio adánico, antes del diluvio de Noé, ¿verdad? Dios trajo un juicio a este mundo. Hubo una existencia preadánica. Y eso puede dar lugar a muchas inquietudes que la ciencia y la humanidad tiene acerca de muchas cosas. ¿Por qué se dio esto? Porque a la luz de la palabra, en algún momento los seres, la primera creación, el primer orden social creado por Dios, los ángeles, un día, una buena parte de ellos se rebeló en contra de Dios y Dios los expulsó. Así dice la Escritura. Isaías 14, Ezequiel 28, lo puedes encontrar. Luzbel a la cabeza de ellos y fueron expulsados de ese lugar. Se entiende que vivieron aquí en este planeta antes de que nosotros existamos, son ángeles caídos. Y Dios trajo una inundación a este planeta previo. La tierra estaba desordenada y vacía. Desordenada y vacía. Había un caos. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Escúchame bien, no hay desorden, no hay caos, no hay problema, no hay ausencia que no encuentre solución en tu vida, sino solo por la presencia, por el movimiento del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Amén. No importa cuán desordenada esté tu vida, cuán vacía esté tu vida, no importa en el caos en el que te encuentres, la única solución para tu vida es el mover del Espíritu Santo de Dios en ti. Amén. El mover del Espíritu Santo de Dios en ti. Cuando el Espíritu Santo de Dios se mueve, trae orden, trae solución, trae luz, trae llenura. Amén. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Diga conmigo, yo necesito el mover del Espíritu Santo en mi vida, en mi vida. Él ha existido desde siempre. Pero hoy he querido sintetizar en 3 cosas el propósito del Espíritu de Dios en nosotros. Así como Jesús dijo que Él vino a este mundo con propósito, Jesús dijo, yo he venido a este mundo para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo he venido a este mundo para dar mi vida en rescate de muchos, entre otras cosas. Jesús habló que Él vino a este mundo con un propósito, amén. Y el Espíritu de Dios también vino a este mundo con un propósito. Y yo lo he sintetizado en 3 cosas, porque la Biblia habla mucho acerca de Él y de su obra en la tierra, especialmente en el Nuevo Testamento. Pero yo he identificado 3 cosas en las que quiero sintetizarlo. Número 1, diga conmigo, dar vida. Dar vida. Número 2, regenerar. Y número 3, dar poder. Dar poder. Dar vida. El Espíritu de Dios produce vida. Produce vida. Lee conmigo Génesis capítulo 2, por favor, un poquito más adelante. Déjeme saber que está allí, por favor. Vamos a leer.
versículo 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, repite conmigo, sopló, por favor, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El soplo de Dios. Y sopló Dios un aliento de vida. Neshama es la palabra. Aliento vital. El soplo de Dios fue lo que hizo al hombre un ser viviente. El hombre era un cuerpo hecho del polvo de la tierra. ¿Qué fue lo que nos dio vida? Fue el soplo de Dios, su espíritu en nosotros. Su espíritu en nosotros. Es el espíritu de Dios lo que le da vida a un ser humano. Job capítulo 33, acompáñame un poquito más adelante, versículo 4, lo voy a leer. Job 33, 4. La Biblia dice así: el espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. El soplo del Omnipotente me dio vida. Es el Espíritu de Dios lo que nos da vida. Sígueme con atención. Los seres humanos somos una creación especial de Dios. A la luz de la Biblia, los seres humanos fuimos el cierre de la creación, de la recreación de Dios. Dios nos formó del polvo de la tierra. Y lo que nos hace diferentes al resto de la creación es precisamente el aliento de vida. El ruach en hebreo es el aliento de vida de Dios, el soplo de Dios, la exhalación de Dios. Cuando Dios sopló sobre nosotros, literalmente el hombre se convirtió en un ser viviente. Pero recibimos de Dios algo que le pertenece solamente a Él. Por eso dice la Biblia que el hombre fue formado a su imagen y semejanza. Dios dijo en el huerto del Edén: hagamos al hombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Qué es lo que al ser humano le dio la imagen y semejanza de Dios? El soplo de Dios. Cuando Dios sopló su espíritu en nosotros, no solamente que empezamos a respirar, sino que recibimos de Dios intelecto. Los seres humanos somos seres intelectuales, unos más que otros. ¿Por qué? Porque Dios nos dio eso. Los seres humanos somos creativos, unos más que otros. ¿Por qué? Porque Dios nos dio eso. Dios es creador. Amén. Entre otros, nos dio sentimientos, nos dio emociones, nos dio voluntad. Todo eso nos lo dio Dios por medio de su soplo. Nos dio la capacidad de sentir deleite, nos dio, y por si fuera poco, yo me atrevo a decir que nos dio eternidad. Porque la Biblia dice que Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Y yo creo que la voluntad de Dios es que el hombre viva para siempre. Porque Dios es eterno. Pero ustedes conocen la historia y saben que el pecado entró y la paga del pecado fue la muerte. Pero el Espíritu Santo vino para darnos vida. Vida. Por eso la Biblia dice, sígueme con atención, que es necesario volver a nacer. ¿Recuerdas Juan capítulo 3? El Señor tuvo un encuentro hermoso con Nicodemo. Para mí una de las porciones más hermosas de la Biblia y más reveladora. Juan capítulo 3. Nicodemo vino a él de noche. Él era un principal entre los judíos. Tenía miedo de que lo descubran, que vean que estaba hablando, ¿verdad?, con el Señor. Y cuando Nicodemo tiene un encuentro con él, le dijo: Señor, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces y enseñar las cosas que tú enseñas si Dios no está con él. El enfoque de Nicodemo estaba en las señales, en los prodigios que Jesús hacía. Pero el Señor, lejos de enfocarse en eso, le habló de lo que realmente es importante. Porque Jesús le dijo: Nicodemo, de cierto te digo, que si tú no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios.
Hay cuatro cosas que están completamente relacionadas en la Biblia. Número 1, nacer de nuevo. Número 2, reino de Dios. Número 3, hijos de Dios. Y número 4, vida eterna. Sígueme con cuidado. El Señor le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios. Y tú sabes lo que Nicodemo responde: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: Nicodemo, si no naces de agua y de espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo no ponía en discusión que esto, creer en eso. Lo que no podía entender es cómo era posible. ¿Cómo podría ser posible algo así? Y el Señor le da la explicación. Mira, ¿por qué tenemos que volver a nacer? Porque el hombre murió en el huerto del Edén. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pregunto, ¿Adán pecó? Sí pecó, ¿verdad? Sí, claro que pecó. Pregunto, ¿usted ha pecado? Pero ninguno de los dos aquí ha estirado la pata, discúlpeme el francés. ¿Por qué? Porque la muerte a la que el Señor se refería, en principio era una muerte espiritual. Adán y Eva experimentaron algo, su Espíritu Santo se apagó, su espíritu se apagó. Se apagó en el huerto del Edén. Por eso dice la Biblia en Génesis capítulo 5 que nosotros nacemos a imagen y semejanza de Adán y ya no del Señor. Porque los hombres perdimos esa condición en el huerto del Edén. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por eso nuestro deseo es hacer lo malo. ¿Por qué? Porque el espíritu en una persona es esa parte íntima del ser humano que tiene la capacidad de relacionarse con Dios, de poder tener comunión con Dios, de amar a Dios. Amén. De conocer a Dios, de amar a Dios, relacionarte con Dios es por el Espíritu. Cuando el hombre perdió esa condición en el huerto del Edén, el hombre empezó a ser gobernado por sus emociones, que también se corrompieron, que se hicieron egoístas y malas. Y finalmente este cuerpo también se convertiría en un cuerpo corrupto, corruptible, que perece. Por eso dice la Biblia que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque este cuerpo ya es corrupto, ya está dañado, está contaminado con el pecado que está en nosotros. Entonces, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Efesios 2:25, eso dice la Biblia, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando Dios le dijo a Adán: Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, pero ese árbol no vas a comer, porque el día que pruebes de ese árbol ciertamente morirás. Eso le dijo el Señor. Y Adán probó el árbol, pero no cayó así, ¡pum! No cayó como Blancanieves, mis hermanos. No. El hombre siguió viviendo, siguió teniendo hijos. ¿Acaso el Señor mintió? No. Ya él había experimentado una muerte espiritual. Y por lo tanto empezó a corromperse. Y un día iba a experimentar la muerte física. La muerte física. Entonces Jesús dice a Nicodemo: Nicodemo, tú tienes que volver a nacer para entrar en el reino de Dios. Tienes que nacer de agua y de espíritu. ¿Quién es que produce vida? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, el soplo de Dios, es quien nos devuelve esa condición. Miren, el nuevo nacimiento, sígueme con cuidado, esto es importante lo que te voy a decir. El nuevo nacimiento es la experiencia de una persona de tener es la experiencia de una persona de vivir un cambio radical en su vida. Un cambio radical, tan radical que la única manera de ser descrito es como volver a nacer. Es como volver a nacer. Ahora, este cambio no es el resultado de ningún esfuerzo humano.
Evidentemente es el resultado ¿de qué? De la obra del Espíritu Santo de Dios, de la gracia y el poder de Dios en nosotros. Amén. Una persona que vuelve a nacer experimenta un cambio en su vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios produce esos cambios en la vida de esa persona. La Biblia dice que somos una nueva creación. Literalmente quien ha experimentado un nuevo nacimiento es como que haya vuelto, como que Dios lo haya creado de nuevo. O eso no dice la Biblia. La Biblia dice que hemos sido renacidos, no de una simiente incorruptible, sino una simiente corruptible. Perdón, no una simiente corruptible, sino una simiente incorruptible. La Biblia dice que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todas. Somos una nueva creación de Dios. La Biblia dice que tenemos que vestirnos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Efesios 4:24. Diga conmigo, somos una nueva creación. Somos una nueva creación. Todos necesitamos volver a nacer. Todos. Y solamente el Espíritu de Dios produce esa vida en nosotros. El soplo de Dios. Antes de partir, el Señor se reunió con sus discípulos. Juan capítulo 21. Por favor, si me acompañas rapidito, Evangelio de Juan, capítulo 21. Capítulo 20, perdón. Juan capítulo 20, versículo 21 y 22. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló. Diga conmigo, sopló, por favor. Sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. El soplo de Dios, el neuma en griego de Dios. El soplo de Dios, el mismo soplo que un día Dios sopló sobre Adán. Es el soplo que el Señor viene a devolver a la vida de ¿quién? De todo aquel que le recibe. Porque te voy a decir una cosa, para recibir el Espíritu Santo de Dios, primero tengo que recibir al Hijo de Dios. Para recibir al Espíritu de Dios, primero tengo que recibir al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios. Juan capítulo 7, lo voy a leer. Más atrás, Juan 7. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, ¿quién? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu Santo ha existido desde siempre, mis hermanos, pero solamente puede morar en una persona que ha creído en Jesucristo y que le ha recibido. Amén. No todas las personas reciben el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no todas las personas creen en Jesucristo. Porque no todas las personas le reciben. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. La evidencia que tú eres un hijo de Dios es que el Espíritu de Dios está en tu vida. Que el Espíritu de Dios está en tu vida. Y para recibir al Espíritu de Dios, primero he tenido que recibir al Hijo de Dios. Amén. Creer en Él. Tienes que nacer de agua y de Espíritu. Nacemos de nuevo en Cristo Jesús por medio del Espíritu de Dios en nosotros. Y por cuanto creemos en el Hijo, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo.
el cual clama Abba Padre, dice la Biblia, Gálatas capítulo 4, versículo 6. Por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Y aquí entro al siguiente punto. Porque primero dijimos que el Espíritu vino para dar vida. ¿Por qué? Porque estamos muertos. Y todos necesitamos volver a nacer. El Espíritu de Dios produce vida. Una nueva vida, una nueva creación. Y aquí viene el segundo punto, vino para regenerar. Pero cuando la vida de Dios viene a tu vida, empiezas un proceso de restauración. Amén. De restauración. ¿Restauración de qué? Primero, en restauración de tu condición de hijo. Porque tú y yo hemos sido hijos de Dios, adoptados por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios. Pero cuando nosotros recibimos esa adopción, recibimos el Espíritu de Dios. Y a partir de ahí surge una auténtica relación de padre e hijo. Es como un clamor auténtico, instintivo, que viene del corazón de un hijo de Dios. Que esa es la obra del Espíritu Santo de Dios en una persona. Porque es que de un momento a otro tu vida empezó a experimentar un cambio. ¿De dónde salió ese amor por Dios que hoy tienes y antes no teníamos? Porque yo recuerdo que yo creía en Dios. Creía en Dios porque crecí con esos fundamentos, pero no tenía idea más que eso. Solamente sabía que Dios existía. Y por ahí hacía un par de cosas por tradición, porque todo el mundo lo hacía y entonces pienso que está bien. Pero no había un amor por Dios en mi vida. No había un amor. Pero cuando tú vuelves a nacer, tú amas a Dios. Es algo que se despierta aquí, no entiendo qué pasa, pero yo amo a Dios. Y porque lo amo, lo sigo y quiero agradarle. Pregunto, ¿alguien ama aquí a su padre? ¿O a su madre? ¿Por qué le amas? Porque eres su hijo. Y le amas. ¿Te duele cuando algo le pasa o no? Claro que te duele. ¿Te duele cuando le fallas o no? Claro que no duele. Lo mismo pasa cuando eres un hijo de Dios. Puedes darte cuenta con facilidad cuando eres un hijo de Dios y cuando no lo eres. Es el Espíritu de Dios en tu vida que vivificó tu espíritu y que restableció esa condición de hijo, restableció una comunión, una relación con Dios para la cual fuiste creado. El Espíritu de Dios provoca ese amor por Dios. La Biblia dice, Romanos capítulo 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. El amor de Dios. El Espíritu de Dios en tu vida provoca un amor por Dios. Y eso se traduce en ¿qué? En una nueva manera de vivir. Porque el Espíritu Santo vino a restaurar también tu corazón y tu mente. En el Antiguo Testamento, Dios le dio a su pueblo Israel una ley que era buena, que perseguía que el pueblo viva en orden. Porque eso es lo que persigue una ley, una buena ley. Pero nadie la podía cumplir en su totalidad. Y de hecho, el pueblo se encargó de esa ley buena hacerla una carga religiosa, porque el pueblo de Dios, la gente a lo largo de la historia establecieron nuevas normas. De cada ley sacaban cosas nuevas y se hacían complicadas y se llenó de religiosidades. Entonces Dios dijo un día, voy a hacer un nuevo pacto, no como el pacto que hice con tus padres. Ahora voy a poner mi ley en tu mente y en tu corazón. Jeremías 31. ¿Me sigues? Voy a poner mi ley en tu mente y en tu corazón. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Cambia tu mente y cambia tu corazón. Cambia tu manera de pensar. Cambia tu forma de valorar las cosas en la vida. Tu manera de pensar acerca de algo. Él renueva tu entendimiento. Y Él cambia tu corazón de piedra en un corazón de carne.
Eso lo hace el Espíritu Santo. Empiezas a experimentar una restauración. Y por causa de ello cambia tu manera de vivir. Porque el Espíritu Santo vino a restaurar tu manera de vivir. Amén. Tu manera de vivir. Vino a enseñarnos a vivir en santidad. La santidad no es aburrida, mis hermanos. ¿Alguien está de acuerdo conmigo aquí? La santidad no es aburrida, no es infeliz, no es una carga. La santidad es la vida de Dios. Es la vida de Dios. Muchos por mucho tiempo vivimos ajenos a la vida de Dios. Efesios capítulo 4. ¿Por qué? Por la ignorancia que había, por la dureza de nuestro corazón. Pero un día el Espíritu Santo de Dios empezó a restaurarte. Y ahora la santidad es tu manera natural de vivir. Natural de vivir. Porque hay una nueva naturaleza en ti. Amén. Una nueva naturaleza, el Espíritu Santo de Dios en tu vida. ¿Sabes que antes el Espíritu de Dios venía sobre las personas? En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios venía sobre alguien para habilitarlo, para cumplir un propósito específico. Lo ungía. Por ejemplo, David llegó y vino Samuel y lo ungió para ser rey de Israel. Y a partir de esa unción lo acompañaba. Y cuando David mató al gigante, es cierto que había valentía y todo, pero también había una unción de Dios sobre él que lo capacitaba para poder pelear ese tipo de cosas. Sansón era un nazareo a Dios, era ungido para cumplir un propósito. Y era un hombre fuerte, tenía una capacidad diferente. El Espíritu Santo venía sobre él, sobre un profeta, venía sobre alguien para cumplir un propósito. Pero solamente a partir de Cristo Jesús, el Espíritu Santo ahora puede venir a morar en nosotros y a estar con nosotros. Amén. La Biblia dice que tu cuerpo y el mío son templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6. Templo. Ahora el Espíritu Santo de Dios viene a morar en ti. Y la obra del Espíritu Santo de Dios en ti es una de restauración. De restauración. La Biblia dice que Él vino, entre otras cosas, ¿verdad?, a enseñarnos todas las cosas. A enseñarnos todas las cosas. Juan capítulo 14, 26. Y la Biblia dice que Él vino para traer convicción de juicio, de justicia y de pecado. Juan capítulo 16. Cuando el Espíritu viene a tu vida, tú experimentas una convicción de pecado. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, sígueme con cuidado. Es más, vamos a verlo. Esto no pensaba. Vamos al libro de Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Si me acompañas por favor brevemente. Permítame. Versículo 37. ¿Estás allí? Esto sucede luego de que Pedro, lleno del Espíritu Santo, comparte un mensaje. Dice, al oír esto, la gente se compungieron de corazón. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Fíjate bien, esa gente que estaba escuchando a Pedro predicar, era el primer mensaje de Pedro. Unos momentos antes, los apóstoles habían experimentado un evento sobrenatural. El Espíritu Santo de Dios vino sobre ellos como viento recio. Y empezaron a hablar en lenguas como de fuego. Y la gente empezó a impactarse. Y a partir de ahí se burlaban. Y Pedro se levanta y comparte un mensaje. Comparte a partir de eso un mensaje que lo puedes ver ahí, que es hermoso. Y testifica de quién es Cristo. Y le dice, entre otras cosas, ustedes mataron a Cristo. Y este era el Hijo de Dios. Y cuando la gente escucha el mensaje, dice la Biblia que ellos se compungieron de corazón. Y dijeron, ¿qué haremos? ¿Sabes lo que estaban experimentando? Una convicción de pecado.
Muchos de esos hombres que escucharon ese mensaje consintieron en la muerte de Cristo. Para ellos era un criminal, era un hereje que estaba ahí muriendo en la cruz, Mesías. Pero ahora estaban compungidos de corazón y estaban convencidos de su pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que ya estaba con nosotros en ese tiempo, produce ese convencimiento de pecado. ¿Por qué es que muchos de nosotros estamos aquí? Porque el Espíritu Santo de Dios provocó un convencimiento. Amén. Quienes no conocen a Dios dicen, no vayas allá que te lavan el cerebro, no vayas allá que te van. La gente piensa, ¿verdad? Que no, la gente no entiende que es Dios quien trae convencimiento. No solamente de pecado, de justicia, de que Dios es perfecto, de que Jesucristo es la justicia perfecta, de que fuimos justificados por Dios. Esa convicción que hay en nuestro corazón, ¿quién crees que la provoca? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo. Él vino a guiarnos a toda verdad, a enseñarnos todas las cosas. Y eso nos lleva a vivir una vida diferente. El Espíritu de Dios en nosotros nos restaura, nos cambia, nos transforma. Nos transforma, por eso hablas diferente, por eso ya no dices, ¿verdad?, malas palabras. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te restaura. Restaura. Por eso el Señor va quitando, ¿verdad?, malos hábitos. Malos hábitos, nos va cambiando, nos va transformando, va tratando con nuestro carácter. Porque el Espíritu de Dios nos transforma. Amén. Y empiezo a terminar. Tiene que decir, ok, eso, que sea auténtico, mis hermanos. Muy bien. Antes de seguir al siguiente punto, el Espíritu de Dios vino a restaurar nuestra relación con Dios, como hijos de Dios, y nuestra manera de vivir, lo que acaba de leer. Romanos 8, olvidé mencionar este versículo, creo que es importante. Romanos 8, si me acompañas por favor al libro de Romanos. Déjame saber que está ahí, capítulo 8. Vamos a leer versículo 8, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Versículo 12, versículo 13. Porque si vives conforme a la carne, morirás. Pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida, tú empiezas a experimentar una lucha. Tu cuerpo está viciado conforme a los deseos engañosos, pero ahora hay alguien en tu vida que se opone a esa manera de vivir carnal y empieza a conducirte a un cambio en tu manera de vivir. Tú quieres agradar a Dios. ¿Hay alguien aquí que quiere agradar a Dios? ¿Le importa agradar a Dios aquí? A los hijos de Dios nos debe de importar agradar a Dios, mis hermanos. Debe ser parte de lo que tú anheles en tu vida. Los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. No sé cómo decir esto más bonito, o más sencillo, o más light. No hay forma de decirlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida, Él empieza a hacer morir tu carne, tu manera de actuar incorrecta, y empieza a guiar tu vida. Un hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Puedes saber en qué condición te encuentras cuando sabes
¿qué valor tiene para ti la dirección del Espíritu Santo en tu vida? Porque el Espíritu Santo guía, te comunica. Probablemente no lo escuchas como me escuchas a mí hablar, pero el Espíritu de Dios habla claro en el corazón. Sabe lo que es bueno para ti y lo que es no. El Espíritu Santo te impulsa algunas cosas y te lleva a apartarte de otras. Él siempre trae dirección a un hijo de Dios. Amén. Dios no nos ha dejado huérfanos, mis hermanos. Él está con nosotros a través de su Espíritu y Él nos da dirección a nuestra vida. Amén. Es cierto que Él nos ha dado la libertad para escoger en la vida, pero también te ha dado la capacidad de escuchar su dirección para que sepas escoger bien. Amén. Para que sepas escoger bien. Alguien dirá por aquí, ¿verdad? Es que a mí nadie tiene que decirme lo que yo tengo que hacer. Yo vivo mi vida, yo soy libre. Aquí entro el tercer punto, que es dar poder. Para terminar. Pero yo te voy a decir una cosa. La Biblia dice que todo aquel que es vencido de algo, esclavo es del que lo venció. Esclavo es del que lo venció. La verdad es que el hombre o la mujer que peca no puede decir que vive libre, porque no tiene la capacidad de hacer su voluntad, sino la voluntad del pecado que le domina, del hábito, de la autoelocuencia o del placer que vive, que realmente lo que hace es esclavizarlo, aunque él piensa que vive en libertad. Pero te voy a decir una cosa: donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Segunda de Corintios capítulo 4. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Sabes que eres libre cuando en el poder del Espíritu Santo eres capaz de vencer lo que antes te vencía. No me digas no puedo, no me digas que yo soy así, no me digas, yo te digo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Yo te digo que Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque el Espíritu Santo vino para darnos poder. Y recibirán poder, dijo el Señor. Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Cuándo? Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serás testigo en Samaria, en Judea y hasta en lo último en la tierra. Poder, diga conmigo, poder de Dios. Poder de Dios. El Espíritu Santo vino para darte poder. Poder para testificar. No podemos testificar sino por medio del Espíritu Santo de Dios. Sabes que los apóstoles antes eran hombres tímidos, temerosos, como muchos de nosotros. Les daba vergüenza. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a...? Pero cuando el Espíritu vino sobre ellos, ellos predicaban con denuedo, sin vergüenza, sin miedo. Hablaban, los encarcelaban, los intimidaban, les decían cállense o van a ver, pero ellos seguían hablando más. No tenían vergüenza. ¿Por qué? Porque había un denuedo en ellos. Porque había un poder de Dios. Un poder de Dios. Poder de Dios para testificar. Necesitas el Espíritu Santo de Dios para testificar. Hemos recibido poder para vivir la vida de Dios aquí en la tierra. Si no fuera por el Espíritu Santo, no podríamos vivir en santidad. No podría, por más buena voluntad que tengamos, como mucha gente que a veces tiene buena voluntad, pero no tiene poder. No estoy bravo, por si acaso. No es que está poderoso. Tiene voluntad, pero no tiene poder. ¿Sabes? Porque el poder lo da Dios. Y ese poder es el que te permite vivir la vida de Dios. Por eso la Biblia dice en 1 de Pedro: sed santos porque yo soy santo. Y deja de andar con tu antigua manera de vivir y empieza a vivir una nueva manera de vivir. Porque es el poder de Dios. Bendito poder que nos ha librado a muchos de una vida desordenada en la que vivíamos, dominados, esclavos de un montón de cosas.
pero un día el poder de Dios nos dio la capacidad para vencer. No hay vida que Dios no pueda transformar. No importa en la adicción que hayas estado, en el problema, cualquiera que sea, que Dios no te pueda sacar y liberar y transformar. No existe. No existe, así que nadie subestime a nadie. No llames inmundo a lo que yo ya he santificado. Hay mucha gente que sigue condenando a alguien por su pasado y no sabe que Dios ya ha santificado esa vida y la ha empoderado, la ha liberado, la ha restaurado, y que hoy es un hombre diferente, una mujer diferente. Amén. ¿Por qué? Por el poder de Dios. El poder de Dios. El reino de Dios no consiste en palabras, mis hermanos, sino en poder. ¿Sabes que has entrado en el reino de Dios? Cuando el poder de Dios te ha llevado a una nueva manera de vivir. El poder de Dios en tu vida. Amén. Y finalmente, poder para edificar la iglesia. Poder. El Espíritu Santo ha impartido dones sobre su iglesia. Toda persona que ha experimentado un nuevo nacimiento ha recibido dones de Dios. La Biblia dice que el Espíritu de Dios reparte como Él quiere. Acompáñame al libro de 1 Corintios capítulo 12, por favor. 1 Corintios capítulo 12, alguien que esté ahí conmigo. Vamos a leer versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones del Espíritu Santo. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro de hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Los dones del Espíritu Santo son una realidad. El hecho de que muchos no entendamos no significa que no es real. Amén. Hay muchas cosas, no que no existen, sino que no las hemos descubierto. Lo voy a repetir. Hay muchas cosas que no significa que no existan, sino que no las hemos descubierto. Por ejemplo, la electricidad o estas energías. Un día alguien la descubrió, pero no fue el quien inventó. No. Ese poder ya existía. Lo que el ser humano hizo fue descubrir que existía. ¿Se entiende? Que no es lo mismo. Pero hay muchas cosas que existen y que tú y yo desconocemos. ¿Por qué? Porque no hemos descubierto. Y hay tanto de Dios que aún no hemos descubierto, mis hermanos. Aunque a veces pensamos que lo hemos descubierto todo o que nos lo enseñaron todo. Pero hay tanto de Dios aún por recibir, aún por descubrir. El vino nuevo en odre nuevo se ha de echar. Que Dios nos libre a ti y a mí de pensar que ya lo hemos recibido todo. Que en esta iglesia haya corazones con un odre nuevo, capaces de recibir siempre lo nuevo de Dios para esta casa. Amén. Sabes, la semana pasada vimos un tiempo lindo. Por ahí algunas personas quizás se sintieron un poco inquietas por formas, por maneras que no son habituales en esta casa. Y yo sé lo que la Biblia dice acerca de ciertas cosas, de cómo usar ciertos dones. La Biblia dice, por ejemplo, que el don de lenguas no se debe de usar, ¿verdad?, en la iglesia si no hay quien lo interprete, porque si no nadie lo va a entender y no es edificada. Y es cierto aquello. Tan cierto como en el versículo siguiente dice, y las mujeres callan en la iglesia, no les es permitido hablar. Pero ese versículo que está unos versículos después muchas veces lo obviamos. Nos incomoda más uno, pero no nos incomoda el otro. Para entender algunas cosas tenemos que entender el contexto en el que pasaba la iglesia de Corintios. Amén. Tenemos que entender. Es cierto que las cosas se deben de hacer ordenadamente, siempre. Pero te voy a decir una cosa. A veces hay cosas que el Espíritu Santo quiere traer,
que nosotros no somos capaces de resistir. Un día Esteban estaba siendo apedreado por un grupo de personas que no podían soportar lo que él decía. Y él les decía a ellos: ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Sabes que al Espíritu de Dios se le puede resistir, así como también se le puede entristecer. Y créeme que en esta casa tratamos de ser una casa de orden. De hecho, usted conoce cuál es la cultura de esta casa, quiénes somos en esta casa. Pero a veces Dios trae gente que quiere impartir algo diferente en nuestras vidas. Y yo le voy a dar un consejo que algún día yo recibí de parte de Dios, porque fue Dios quien me lo dio. Enfócate en lo bueno. Retén lo bueno de la gente, de todo. Lo que no, sencillamente no te hagas problema. Es más, ¿quién sabe cuánta barraza ha escuchado de mí que a usted no le gusta? Yo le digo: enfóquese en lo bueno. Enfóquese en lo bueno. Iba a decir una broma de Barcelona, pero mejor me quedé callado, me sentí tentado. Dígale que se suele: enfóquese en lo bueno. Nosotros sabemos cuál es nuestra casa, amén. Sabemos cuál es el espíritu de esta casa. Pero quiero decirle algo. En ocasiones yo le concedo espacios a amigos, personas que conozco. Algunos no los conozco del todo. Probablemente es una imprudencia de mi parte en algún momento, no lo sé. Trato de pedir dirección de Dios. No puedo garantizar un día que una persona que esté aquí va a decir o enseñar algo que a usted no le gusta. Pero yo le digo: quédese con lo bueno. Amén. Quédese con lo bueno siempre de la gente. El Espíritu de Dios se mueve en esta casa y le damos la libertad que Él se mueva como Él quiera en esta casa. Aprendemos siempre de Él, juntos. Sí, es cierto que a veces nos incomodan ciertas cosas. A mí también me pasa. Me pasa también. Pero me enfoco en lo bueno y me quedo con lo bueno. Y es lo que tenemos siempre que hacer en esta casa. El Espíritu Santo de Dios vino para dar poder. Poder. Y yo quiero decirle con mucho respeto a todas las personas en esta casa que ustedes tienen dones. Todos tenemos dones. Que hay que descubrirlos, que hay que ejercitarlos. Que tengan la libertad de manifestarlos. Con respeto, con orden siempre. Porque somos edificados como cuerpo de esta manera. Amén. O que Dios levante hombres y mujeres con dones proféticos, con dones de ciencia, de sabiduría, con don de exhortación, dones de sanidades, de verdad. Todo eso el Señor lo active en esta casa, en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Porque todos son importantes, pero el Espíritu es el mismo. Amén. El Espíritu es el mismo. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Si hay algo que quiero dejarte como en el corazón es lo siguiente, mi iglesia amada. Valora, ama y cuida la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Cuídala, ámala, valórala, la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Porque la puedes, no sé si perder, pero la puedes con seguridad apagar. La presencia del Espíritu Santo es insustituible, es irreemplazable en tu vida y en tu ministerio. Un día David cayó y en amargura y en dolor lloraba y le decía: Señor, ¿verdad? Crea en mí un corazón limpio. Lávame, purifícame, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Eres un hombre ungido, una mujer ungida de Dios. Cuida eso. Valora la unción de Dios en tu vida. No la menosprecies, no la compares con lo que otros tienen. Tú tienes tu unción, tu gracia, lo que Dios ha depositado en ti. No te afanes por lo que otros tengan. Sé diligente con lo que Dios te ha dado. No trates de imitar lo que otros tienen. Tú tienes lo que el Señor te ha dado. Amén. Fluye en esa unción y busca más de Dios. Porque al que tiene se le da más. Se le da más de Dios. Cuida la presencia de Dios en tu vida. No la tengas en poco. Valora la presencia de Dios. Cierra tus ojos un momento. Quiero invitarte a que puedas decirle: Espíritu Santo de Dios, yo quiero más de ti. Yo quiero conocerte. Quiero conocerte más. Quiero poder desarrollar contigo una vida
más profunda. Padre, todos quienes estamos aquí anhelamos más de tu presencia. Espíritu de Dios, llénanos de tu presencia. Señor, tú dijiste que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más tú le darías el Espíritu Santo, Dios, a quienes te lo pidan, Señor? Y aquí hay una casa que te pide: Espíritu Santo, llénanos de tu presencia. Sopla en este lugar, sopla vida. Sopla vida donde había muerte, Señor, donde no había vida. Sopla vida en cada familia de esta casa. Sopla vida donde había desorden, donde había caos, donde había vacío, Señor. Sopla vida en este lugar, en el nombre de Jesús. Y Padre, también te pedimos: trae restauración. Restauración al corazón, a la mente, al alma, Señor. Espíritu de Dios, bien, restáuranos, Señor. Una nueva creación en nosotros. Haz algo nuevo en nosotros. Haz algo nuevo en mi vida, en mi casa, Señor. Y vuélvenos a encender. Tu presencia consume y nos vuelve a hacer arder. Y hoy necesitamos tu presencia aquí. Espíritu Santo, desciende y vuélvenos a encender. Tu presencia consume y nos vuelve a hacer arder. Y hoy necesitamos tu presencia aquí. Tu presencia en nosotros, Señor. Si tú anhelas, como yo, que el Espíritu Santo de Dios te llene de su presencia, levanta tus manos sin ninguna vergüenza. Pide conforme a tu necesidad. Pide, porque todo el que pide recibe. Llama, porque todo el que llama se le abrirá. Llama. Sabes, el Espíritu Santo de Dios no forza la puerta del corazón de nadie. No derriba la puerta. No es violento. El Espíritu de Dios entra donde le recibes. Donde le recibes, recibirás poder. Sopló sobre ellos y dijo: recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo de Dios. El soplo de Dios, el aliento de vida, poder de Dios. Padre, oro, Señor, que tu Santo Espíritu imparta en esta mañana poder de lo alto para romper con toda cadena, con todo yugo, con toda debilidad. Padre, que tu Espíritu Santo dé nuevas fuerzas al que ya no tiene ninguna, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos enamore y nos apasione más por ti. Que traiga orden, que traiga vida a mi vida y a mi casa. Te lo pido con todo mi corazón. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Es probable que haya alguien aquí que no haya nacido de nuevo. Y si tú eres una persona que hoy has escuchado la palabra de Dios y has entendido que para entrar en el reino de Dios tienes que volver a nacer, hoy puedes decirle: Señor, hoy yo he atendido tu palabra y he puesto mi fe en ella. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios y sé, Señor, que soy un pecador. Por eso te pido: perdóname, Señor. Lávame de toda maldad y lléname de tu Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque yo quiero vivir el reino de Dios, Señor. Gracias te doy. Yo recibo todo lo que viene de ti para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos amados.